Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de Equilibrium Global los invito a compartir un material que estamos produciendo en una entrevista en exclusivo desde Chile con el profesor y doctor Juan Eduardo Mendoza. Vamos a estar hablando de un concepto que muchos de ustedes nos han pedido, que es la geopolítica. El doctor Mendoza tiene muchos estudios al respecto y específicamente un trabajo sobre razonamiento geopolítico, así que los invito a disfrutar de este material, así también como a sumarse a nuestro canal de YouTube para seguir todas las actividades que constantemente estamos produciendo. El doctor Juan Eduardo Mendoza Pinto es profesor de Historia de América Contemporánea, Geopolítica y Relaciones Internacionales en la Universidad de Concepción. Es doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile. Con estudios en posgrados, es magíster en Historia, mención en Historia Política y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Seguridad y Defensa con mención en Gestión Política Estratégica en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Ha realizado numerosas especializaciones en diferentes países, tales como Estados Unidos, Francia, Suiza y Chile, y en diferentes temáticas como geopolítica y operaciones de paz. Es autor del libro Razonamiento Geopolítico, Construcción de Representaciones y Códigos Geopolíticos de Chile y sus vecinos, así como de varios artículos y temas relacionados a las relaciones internacionales, geopolítica e historia militar. En la actualidad es miembro de la Academia de Historia Militar de Chile. Muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por estar presente esta tarde compartiendo la entrevista con Equilibrium Global. Muchas gracias, Melissa. Un saludo para ti y para toda la audiencia que nos escucha. Bueno, para dar inicio entonces a esta entrevista, yo te cuento que nos piden muchísimo este tema, toda nuestra audiencia, es súper apasionante, en especial en estos tiempos disruptivos y tan cambiantes que están corriendo en las relaciones internacionales. Así que para comenzar te pediría si nos podés hacer una breve introducción sobre un poquito los orígenes del concepto y las diferentes teorías, como para ubicarnos de qué hablamos cuando decimos geopolítica. Mira, muy bien. En términos muy simples, la geopolítica es la relación de la geografía con la política. Pero si yo digo geografía, estoy hablando del estudio del espacio geográfico. Y si digo política, estoy hablando de las relaciones de poder. Por ende, entonces, estamos hablando de una disciplina que relaciona dos saberes. Ya prefiero hablar más de saber que de ciencia. Un saber de la geografía, ¿ya? Y un saber de la política, la ciencia política, las relaciones internacionales. Ahora bien, durante el tiempo se le ha dado una distinta connotación ya con respecto a la disciplina. Ha tenido distintos momentos a lo largo de la historia, aunque hay que señalar que desde la aparición del hombre, desde la organización de las primeras comunidades, ¿verdad? Y los primeros imperios, ciudades-estado, ya la geopolítica está dentro del razonamiento de los líderes que impulsaron la extensión de sus dominios en los espacios geográficos. Por tanto, en un momento cuando surge esta disciplina, en 1917, estamos hablando de una disciplina que tiene un siglo formal de vida, pero miles de años, ¿verdad?, de existencia, se le catalogó como una ciencia. Y esto es cuando abordamos y hablamos de la geopolítica clásica. La geopolítica clásica, para mi gusto, cometió ese error de considerar que con la geopolítica se podía abordar de una forma científica, de causa-efecto, de establecer leyes determinantes sobre la conducta y el futuro de los pueblos. ¿Ya? Luego de la Segunda Guerra Mundial, ya, y tenemos sobre todo en Francia, con Yves Lacoste, en los años 70, el desarrollo de la geopolítica moderna, la nueva geopolítica. Y ahí la geopolítica ya no es considerado solamente es considerado más bien en lo que yo abordo en el libro, como una metodología, una forma de razonamiento. Ya Yves Lacoste, François Toal, ya Aymeric Chaprot, ya son algunos profesores que van en la misma línea de señalar que lo que hace la geopolítica es, fíjate, diagnosticar, analizar y prospectar, es decir, proyectar, ¿verdad?, un conflicto que existe en esta relación de poder y de espacio geográfico. Es decir, el analista, el geopolitólogo, que sería el nombre del que cultiva, digamos, esta disciplina, el que la opera, ya tiene primero que analizar, es decir, dividir
ya en una serie de factores, el factor geográfico, el factor histórico, el factor económico, social, lingüístico, étnico, etcétera, una serie, ¿verdad?, de elementos, tiene que hacer un diagnóstico de la situación, porque además analiza una situación que está en proceso, y tiene que realizar además una prospección, es decir, dar cuáles serían los posibles escenarios que van de ahí a derivar. Entonces, lo que analiza, y yo me centré más que en la definición en mi libro, porque todos los libros de geopolítica parten con una definición y parten enviando centenares de definiciones que hay de geopolítica. Yo me preocupé más de cuál es el objeto de estudio de la geopolítica. Y el objeto de estudio de la geopolítica tiene relación entonces con al menos estos tres elementos, que sería el espacio geográfico, el poder y los actores, que es lo que primero uno analiza, ¿verdad?, cuáles son los actores que están involucrados. Y a ello yo le sumo la representación geopolítica y los dispositivos o códigos geopolíticos, de lo cual podemos hablar más adelante. Juan, ¿vos podrías compartir con la audiencia de Equilibrium Global algunos casos en los cuales uno podría como identificar rápidamente en la historia de las relaciones internacionales alguna de estas teorías o prácticas tal vez que se hayan aplicado de geopolítica? En todo, la verdad que yo defino que la geopolítica es la variable indomable. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, ¿verdad?, algunos internacionalistas buscan vamos a abordarlo esto de la interdependencia compleja o de la cooperación internacional, y para ello aislemos y dejemos de lado lo que la geopolítica, que se le da como este carácter más dedicado al conflicto, lo cual tampoco es una realidad. La geopolítica aborda, además de los conflictos, también los temas de integración nacional, los temas de construcción y de cooperación. Y entonces dejemos aislado la geopolítica, y la geopolítica, como quiere, interviene. ¿Y esto por qué? Porque más allá de operar, como digo, como un razonamiento, este es un saber, que es un saber práctico y operativo, un saber que interactúa, ¿verdad?, con los líderes de opinión, con la elite que toma decisiones, ¿ya? Y por tanto se transforma en un saber estratégico. Y esa es la cualidad que tiene la geopolítica con respecto a otras, y no la hace ni mejor ni peor, ¿ya? Porque también esa visión de la geopolítica clásica, que la ponía como la ciencia de todas las ciencias, como la asesora, ¿verdad?, del estadista. Pero sí hay que reconocer que la geopolítica es un saber por el poder. En cambio, la geografía y otras disciplinas, como decía Lacoste, son el saber por el saber. Pero este saber estratégico lo que busca es precisamente orientar al tomador de decisión sobre cuáles van a ser entonces las políticas públicas más adecuadas, por ejemplo, para la integración territorial, para no poner una situación de conflicto, que podríamos decir en todos los conflictos hay una variable geopolítica. Pero también en un proceso, ¿verdad?, de unidad nacional. Por ejemplo, lo que busca la geopolítica es generar conciencia geográfica en los estados. Yo te pregunto, en Argentina, ¿existe la conciencia de que son un país marítimo? ¿Existe la conciencia, verdad, de un país montañoso? ¿Existe la conciencia de un país pampeano? ¿Cuál es la conciencia geográfica que predomina sobre otra? Entonces, es eso, ¿verdad?, lo que se encuentra presente, ¿verdad?, en lo que yo hablo de la representación geopolítica. Porque he encontrado, ¿verdad?, que el núcleo de análisis, donde uno debe centrar su énfasis cuando hace un análisis geopolítico, es en las representaciones más que en los otros elementos. Bien, súper interesante también lo que estás diciendo, ¿no? A la hora de evaluarlo desde otro lugar, ¿no? En general, cuando uno dice geopolítica, empieza por ahí a pensar en la política mundial, pero bueno, es muy interesante también este punto que estás poniendo en valor, ¿no? Te agrego algo. Sí. Generalmente también uno parte de la geopolítica solamente la desarrolla, o la conciencia geopolítica la tienen las grandes potencias, como que no existiera una geopolítica desde la periferia, como que no existiera una geopolítica desde otro lugar. Y además quiero agregar que la geopolítica actual no está centrada solamente en los estados nacionales como único actor. También un movimiento social, como lo que estamos viendo hoy día, que están muy activos en nuestra región, también desarrolla
un razonamiento geopolítico para tomar sus decisiones. Porque recordemos que estamos hablando de espacio en relación de poder, por lo menos acá en Chile, hay situaciones, ¿verdad?, de espacios que están fuera del desarrollo, hay espacios que están siendo, ¿verdad?, afectados por la contaminación, por la degradación ambiental, la combinación o el triángulo, ¿verdad?, entre el Estado, las industrias transnacionales o nacionales, ya, y la sociedad civil. Y dentro de ese conflicto, por cierto, que también uno puede encontrar los códigos geopolíticos. Por tanto, la geopolítica, lo queramos o no, va a estar siempre presente en nuestra forma de actuar y de pensar. Bien, bueno, y ahí me llevas directamente a una pregunta obligada, entonces, como para verlo un poquito más en la práctica, y es a consultarte, ¿no? Justamente en nuestra región, ¿qué comentarios nos podrías hacer? Bueno, ya algunos hiciste, pero sobre el uso y la aplicación de la geopolítica en nuestros países. Bueno, la geopolítica llegó a la región entre la Primera Guerra Mundial. La verdad es que yo destaco primero que hay unos iniciadores, muchos por vocación personal, ya que fueron los primeros en incluso tener clases directas con los fundadores de la disciplina, ya con Schelling, con Haushofer, como en el caso chileno del general Ramón Cañas Montalva, ya o Eduardo Walkenhauser en el caso de Brasil, también en Argentina. Y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica se va a aterrizar en nuestro continente, específicamente en las academias de guerra. Por tanto, también hay que señalar que hoy día, y lo que yo también pretendo con este libro, es que la geopolítica no solamente está circunscrita al conocimiento estratégico, militar o diplomático, donde clásicamente, ¿verdad?, el común de la población lo ubica. La geopolítica, de hecho, en la geopolítica crítica, que es una de las corrientes que surge, ¿verdad?, en los años 90, habla de una geopolítica formal, práctica y popular. Y dentro del geopolítica popular, por cierto, que hay antecedentes, ¿verdad? Hay un discurso, que eso es lo que se llama un discurso y una práctica con respecto a la relación que tenemos entre los distintos países, ¿ya? Y cómo nos vemos, porque ahí llegó el tema del elemento de la representación geopolítica. La representación geopolítica es la forma en que un pueblo, o parte de él, una élite, se ve a sí mismo y ve a los demás. Si lo vemos, por ejemplo, en el caso boliviano, es claro, ¿verdad?, la visión que tienen algunos con respecto a Chile con el tema de la Mediterraneidad. O en el caso de Argentina, ¿verdad?, también es una acción geopolítica el malvinizar un discurso, ¿verdad?, sobre la situación, ¿verdad?, del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, a un discurso que ya trasciende a dos actores y que pasa a ser del continente. También ahí entonces hay una acción geopolítica, ya en lo que es la proyección de Chile y del Perú, Colombia también, hacia el Pacífico, en el tema, ¿verdad?, la importancia del comercio internacional, ya. Tampoco hay que confundirlo con la geoeconomía, esto también es geopolítica, ya. La geopolítica de los estados está en este bloque, la Alianza del Pacífico, así como también UNASUR también tenía una visión geopolítica, pero más continental, sobre el análisis de los problemas que vivía la región, de desarrollo, de hegemonía, de imperialismo. Entonces, la representación geopolítica es muy importante para poder entender cómo los actores asumen esta realidad, ya que es una realidad que ellos han construido, porque es una percepción. Cada actor chileno tiene una percepción de esa realidad, Bolivia tiene otra percepción de la realidad sobre el tema de la Mediterraneidad, y ambos hemos abordado, construido a través de difusas obras y además manifestaciones culturales, que es muy importante, que están en la educación de las personas, ¿verdad? Desde inicio, o sea, si tú ves un chico boliviano, a los 5 años conoce el mapa, que ellos le llaman el mapa del luto o mapa maldito, lo dicen los bolivianos, que es el mapa con las pérdidas territoriales. Imagínate lo que significa para un niño de 5 años ver, ¿verdad?, ese mapa con la pérdida que Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, ¿verdad?, han dado a la nación. Pero es ahí un discurso. Entonces, ¿qué cosa menos inocente puede existir que un mapa? Los mapas no son inocentes, ¿verdad? Transmiten un discurso, y ahí es donde yo digo, después de entender esta representación, que es el mapa mental que tienen los países, entonces entendamos cuáles son los códigos geopolíticos. Y los códigos geopolíticos vienen a ser
las estrategias, las acciones que van a realizar para poder llevar a esos objetivos. Entonces, por eso yo hablo en el libro de 5 elementos que son fundamentales para poder definir y entender lo que es el objeto de estudio de la geopolítica. Una situación en proceso donde los actores, no digo Estado porque pueden ser actores no estatales, ya, tienen relaciones de poder por la lucha, por la conquista del dominio directo o indirecto de un espacio geográfico, porque su representación geopolítica así lo determina, y para ello han entonces establecido códigos geopolíticos para poder llegar a conquistar ese objetivo. Bien, es súper interesante lo que estás diciendo, ¿no? En el caso de Argentina, nosotros acá tenemos como un gran déficit de este reacomodamiento geopolítico, comercial también, ¿no? Con todo lo que nos implica la salida de Asia-Pacífico, y bueno, tanto que lo trabajamos con Chile como con Brasil, ¿no? La salida por el Pacífico, seguir mirando hacia el Atlántico, que han sido nuestros puertos tradicionales, pero bueno, todo el mundo del sudeste asiático y todo ese otro mundo nos presenta un desafío enorme y realmente cuesta mucho, ¿no? Cambiar ese mapa y empezar a setear nuevas formas de concebir el mundo, ¿no? Así que... Si me permite, precisamente, esa es precisamente la idea de la geopolítica. Como te decía, llegó a las academias de guerra, pero es muy importante la cooperación con las universidades, con los intelectuales civiles, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, estos dispositivos o códigos geopolíticos a la acción. En el caso de Chile, ya en la Segunda Guerra Mundial llega Cañas Montalva, que te decía que había estudiado, ¿verdad?, en Alemania y en Suecia geopolítica, y después llega a ser comandante en jefe, y él describe ya en los años 40 que se viene la era del Pacífico. O sea, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo era la Alianza Atlántica, la conexión, ¿verdad?, de Europa con el continente, y él estaba mirando para otro lado y decía, no, es el presente y el futuro está aquí, y Chile tiene que hacer tales y tales acciones. Y comenzamos entonces la Comisión Permanente del Pacífico Sur, los límites de la Antártida y una serie, ¿verdad?, de medidas, las 200 millas y todo, que van a surgir precisamente de la voluntad, y eso es muy importante, ¿verdad?, de la voluntad del Estado para poder llevar a cabo esto. Pero todo parte de una geopolítica formal a la geopolítica práctica, que es la que ejecutan los diplomáticos, políticos, el hombre de Estado, y la geopolítica popular, que también la apoya, porque también entiende que es importante para el país ese objetivo. Bueno, Juan, la verdad es que yo no quisiera, tendría 1000 preguntas para hacerte, no te quiero quitar mucho tiempo, pero como para ir cerrando, a mí lo que me gustaría pedirte es si podés compartir algunas recomendaciones o reflexiones para nuestra audiencia, para aquellos que están todavía en proceso de estudios, de formarse como académicos y que tienen como horizonte, ¿no?, llevar a cabo estas prácticas, esta disciplina. Vos, siendo una expertise en el tema, ¿qué consejos podrías darles? Mira, te digo que lo que te señalaba primero es fundamental, el hecho que la geopolítica esté en las universidades, que se pueda conocer los estudiantes, por lo menos en mis clases, ¿verdad? ¿Qué es lo que me señala? Que los estudios que vemos le permite leer entre líneas lo que está pasando en la situación internacional, poder comprender desde otra forma los conflictos, por ejemplo, Rusia, Ucrania, o ahora, ¿verdad?, que vemos Inglaterra, ¿verdad?, con Rusia, ¿verdad?, el conflicto reciente, ¿verdad?, que ocurrió. Entonces, todo eso, ¿verdad?, le permite un conocimiento que ellos permiten hacer relaciones con otras disciplinas. Y eso hay que entender que la geopolítica no es la disciplina, es una disciplina que se interrelaciona, tiene que interrelacionarse obligatoriamente con la economía, la historia, la sociología, la lingüística, porque hoy día precisamente en el discurso que tengan los jerarcas políticos o los dirigentes, ¿verdad?, uno puede conocer cuáles son sus motivaciones. Entonces, el análisis de discurso ya es hoy día también importante para conocer. Así que es un área en el cual no hay código secreto, no es una ciencia oculta ni totalitaria, como también en algún momento se le tildó después de la Segunda Guerra Mundial. Es una geopolítica que por lo demás está abierta a estudiar
todos los fenómenos que tienen relación con el espacio geográfico y la política. Y eso es los problemas medioambientales, los problemas de género, por ejemplo, el feminismo también, hay temas que están insertos también, los temas de la lengua, por ejemplo, los textos de Lacoste, ya la Rita de Oroto, hace una geopolítica del idioma, ya, incluso del fútbol, ya Pascual Bonifaz también hace, ¿verdad?, en el Instituto de Relaciones Internacionales, recuerdo, un atlas sobre la geopolítica del fútbol. Ahí me imagino que ustedes tienen mucho que señalar. Así que la geopolítica está presente en muchos temas, no solamente en la guerra, no solamente en el conflicto, es una herramienta muy útil para el desarrollo de nuestro Estado. Y tenemos que tener, ojalá, como conglomerados de países, digamos el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, ¿verdad? Ojalá una visión conjunta de geopolítica de desarrollo, ya que nos permita a todos, ¿verdad?, alcanzar el desarrollo. Bueno, la verdad es que súper interesante. En nombre de Equilibrium Global y de toda nuestra audiencia, yo te agradezco profundamente este tiempo, este espacio. Seguramente en otra ocasión estaremos conversando para seguir profundizando, pero bueno, la verdad es que son muy valiosos tus aportes porque, como te comentaba al principio, aquí hay mucho interés sobre la temática, así que te agradezco que hayas accedido a la entrevista y a compartir este espacio. Por mí encantado, y en lo que pueda yo aportar, agradecido hacerlo. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este contenido. En nombre de Equilibrium Global les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Los aportes que nos ha hecho el doctor Juan Eduardo Mendoza, sin lugar a dudas, son muy nutricios y lo valoramos mucho para poder acercar información a todo nuestro público hispanoparlante y poder acompañarlos, como siempre, en la construcción de conocimiento, que es el espíritu que motiva a Equilibrium Global. Me despido nuevamente pidiéndoles que se sumen a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir de cerca las próximas actividades. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima emisión. Gracias.